biofísico, ¿sale? Y pues para esto vamos a tener esta carrera para que sirva, esta materia para que sirva de introducción. ¿Vale? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué otras materias llevan? Genética y embriología, nada más. Están, no sé qué tal estén, pero se escuchan divertidas. No, solo es una genética y embriología solo es una. Ok. Yo creo que la manera de evaluar va a ser totalmente con examen. ¿Qué opinan ustedes? No. Porque ¿Qué se dijo, profe? Es que cuenta. apenas entré. Que yo creo que la evaluación de este módulo y del segundo va a ser con puro examen. Ay, No. No, profe. No, también dejen las actividades. Pero pues, mientras no las bajen de internet, sí. Si las vuelven a bajar de internet, no. ¿Sale? Ahora sí puros libros, profe. Sale. Porque aún así ya las evaluaciones son la siguiente semana. Como apenas vamos a una clase. Pues imagínense todo lo que nos vamos a apurar. Nos vamos a ver el sábado y domingo también. No, ¿qué pasó? No, profe. No. Como que No. no hay tiempo. Quejumbrosos, quejumbrosos. Tengo que trabajar, profe, para hacer los panes de muerto. Para tus bendiciones. No se puede, profe, así como no se pudo más tiempo para el examen en el cual se pasó de lanza. Ya nos veremos la cara en el siguiente semestre y van a ver lo que va a ser apurarse. ¿Sale? Ahí sí nos va a dar Por clase. eso, no hay tiempo. En el siguiente sí. Ah, y vamos a tener clase todas nuestras clases. Nada más no doy seguridad en la escuela porque no se puede, si no también estaría ahí en las noches trabajando. Dale. El calendario de exámenes se los van a mandar a ustedes por parte de coordinación. Ya como estén los horarios, se van a respetar ese día, ¿sale? Dale. Bueno chicos, vamos a comenzar. Recuerden que vamos a comenzar con la materia de biofísica. Y el primer tema va a ser naturaleza y temática biofísica, estructura molecular de los sistemas biológicos. ¿Vale? Principalmente es parte de la interacción en cómo la molécula o las moléculas interaccionan consigo mismas para después hacer una interacción biológica. ¿Qué quiere decir? La interacción biológica es el medio en el cual unas moléculas van a poder llegar a modificar parte de forma fisiológica de nuestro cuerpo. ¿Vale? Como es que vamos a llegar a la aplicación de electro, termoterapia, fisioterapia, ultrasonido, todo lo que nosotros usamos, ¿vale? Vamos a comenzar con los enlaces intramoleculares, ¿sale? Esta va a ser la fuerza, las fuerzas intramoleculares son las responsables de la unión aparente y débil que muestran moléculas electroneutras, ¿sí? Principalmente estas pueden ser polares o no. Cuando hablamos principalmente de polaridad va a ser la capacidad de ciertas cargas a otros átomos, ¿sale? Cuando hablamos de este tipo de fuerzas nos referimos a ella como fuerza de Van der Waals, ¿sale? Las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Vamos a hacer una cierta división donde se van a encontrar las fuerzas de ion-ion, fuerzas de ion dipolo, fuerzas de ion dipolo aducido, fuerzas hidrofóbicas. En las fuerzas de Van der Waals vamos a disponer de tres principalmente, las fuerzas dipolo-dipolo,
que pueden ocasionarse principalmente de dipolos de hidrógeno, fuerzas de dipolo inducido y fuerzas de dipolo instantáneo, dipolo inducido. Cada uno de ellos, vamos a utilizar principalmente aquí nada más el de polo a polo, que habla principalmente de la polaridad definida que va a generar una carga eléctrica. Pero vamos a conocer las dos porque luego existen variaciones en cuanto a la corriente que nosotros debemos de conocer. Dentro de los tres tipos principales que nosotros vamos a poder obtener, vamos a encontrar la fuerza de dipolo-dipolo. Un dipolo no es otra cosa que una forma de una molécula formada por lo menos de dos átomos, con una gran diferencia de electronegatividad. Un electrodo negativo, un electrodo positivo, que quiere decir que siempre va a existir uno que va a tener una carga diferente y va a existir uno que va a ceder siempre a otro que va a permitir que se da esta molécula, en la que se produce una distribución asimétrica de los electrones que tienen tendencia a ubicarse en las aproximaciones del átomo más electronegativo. Entonces, tenemos una parte positiva y una parte negativa, ¿sale? Siempre va a existir una disposición más de un electrón negativo hacia la referencia de un electrón positivo, y siempre va a existir una manera de compartir electrones, siempre de una zona de exceso a una zona de déficit. La distorsión de la nube electrónica entre dos átomos con diferencia de electronegatividad, ¿sale? Todo tipo de circuito en que nosotros queramos trabajar en base a voltaje, en base a amperios, siempre va a estar determinado por la polaridad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder determinar siempre que existe una carga positiva y una carga negativa dentro de cada una de nuestras aplicaciones, y vamos a saber hacia dónde y cómo se dirigen nuestros electrones dentro de una aplicación de electroterapia convencional. ¿Vale? La fuerza de dipolo-dipolo inducido se establece entre una molécula polar y una molécula apolar. Cuando hablamos de una molécula polar, quiere decir que principalmente tiene una polaridad ya definida, positivo y negativo, y cuando nos referimos a una molécula apolar, quiere decir que principalmente no tiene ninguna de esas dos características, ¿sale? Que puede estar variando su polaridad positivo o negativo. La primera, la polar, induce a la segunda polar, de modo que se establece un campo eléctrico que se mantiene unidad durante un breve tiempo. Gracias a este tipo de fuerza, el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono pueden nosotros tenemos un aspecto polar o apolar dentro de nuestro sistema. Se traba. ¿Se sigue trabando? No se escucha, profe. Bueno, ¿me escuchan? Sí, pero se está trabando. Se traba, ok. Déjenme ver cómo está la conexión. Oigan, de verdad está muy... ¿Se escucha o no se escucha? Se sigue trabando. Se está trabando, profe. A ver, espérenme. ¿Se escucha mejor? Un poquito.
¿Me escuchan, chicos? Sí. Ya. ¿Sí se escucha bien? Bueno. Sí, profe, ya. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Regresamos a esta fuerza dipolo-dipolo. Vamos a mantenerla así porque está muy baja la conexión. La fuerza dipolo-dipolo inducido, otra vez, se establece entre una molécula polar y una molécula polar, una que tiene una polaridad definida y una molécula que no tiene una polaridad como tal, ¿sale? Que no tiene una carga ni positiva ni negativa. La primera, que quiere decir la molécula polar, que lo estamos viendo en la parte superior, y tenemos la segunda que también es una polar que no tiene una carga, que quiere decir que no es positivo o negativo, establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un breve tiempo. Quiere decir que esta carga apolar y esta carga, esta molécula, perdón, polar y esta carga o esta molécula apolar se van a unir por un poco periodo de tiempo y gracias a esta fuerza el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono pueden disolverse principalmente dentro del agua. Cuando nosotros lo llevamos en referencia a la aplicación de agua, principalmente dentro de un organismo, se va a ver reflejado dentro de lo que son los líquidos intersticiales o viscerales que nosotros manejamos dentro de todo nuestro cuerpo. Entonces, este intercambio se maneja de una manera natural en el momento que nosotros realizamos una carga positiva o negativa o polar dentro del mismo organismo. Ana Rosa, a ver, ¿quién es Ana Rosa? No está, dile que salga y vuelva a conectarse porque no la veo aquí. Dale. Fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido. Son fuerzas atractivas débiles que también se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En promedio, la distribución de cargas en torno a una molécula polar es simétrica y no hay un momento dipolar, ¿sí? Sin embargo, en breves periodos de tiempo podemos considerar que su nube electrónica fluctúa creando nuevos momentos dipolares instantáneos. Quiere decir que entonces tenemos principalmente una fuerza instantánea que puede condicionar una dispersión de las moléculas, ¿sí? En promedio de una forma dipolar. Cuando hablamos de una manera dipolar, va a ser cuando un elemento, tanto positivo como negativo, pueden estar cambiando la polaridad, que quiere decir que parte de la molécula que se consideraba positiva y de la que está cediendo, pueden estar cambiando la polaridad de positivo a negativo y el intercambio entre electrones que va a pasar entre cada una de ellas siempre va a estar constante, principalmente porque al tener una característica dipolar vamos a tener la capacidad de que esa molécula o ese electrón esté brincando de un lado hacia otro. Tenemos parte de la excitación molecular. Tenemos la teoría de la absorción molecular. Todos los átomos o moléculas poseen un número discreto de niveles de energía. A temperatura ambiente, la mayoría de las especies se encuentran en su nivel energético más bajo, denominado estado fundamental. Cuando una onda electromagnética interacciona con un átomo o molécula, la energía de dicha onda puede resultar absorbida si coincide exactamente con la energía necesaria para llevar a la especie química en cuestión desde el estado fundamental hasta alguno de los niveles energéticos superiores. En este caso, la energía de una onda se transfiere a una molécula promoviéndola de un estado de energía más elevado a un estado excitado.
Cuando nosotros realizamos parte de la teoría de la excitación molecular, porque aquí tal vez les habla un poquito más en cuanto a física y organización de la estructura fisiológica, vemos que cuando nosotros realizamos una excitación a nivel molecular, vamos a llamarle en este caso, vamos a retomar parte del tema pasado, una carga eléctrica polo-dipolo o dipolo-dipolo, generamos principalmente una excitación dentro de estos segmentos moleculares. Ya tienen una disposición todas las moléculas, ¿sale? En la cual siempre van a estar cediendo electrones sí o no. Pero cuando aumentamos el estímulo por medio de alguna potencia eléctrica, este estado de excitación se vuelve más elevado y se va a conocer como estado excitado, donde nosotros vamos a provocar que el movimiento molecular dentro de los sistemas que estemos efectuando dentro de los tratamientos se agilice y sea mucho más rápido, que este intercambio intermolecular que está pasando dentro del átomo sea mucho más rápido. Después de un periodo de tiempo muy breve, unos pocos nanosegundos, quiere decir que es súper rápido, la especie excitada se relaja a su estado original, devolviéndole energía al medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, nada más la excitación dura por un corto periodo y vuelve principalmente a la excitación elevada que ya normalmente lo estaban trabajando estado fundamental. Si deja de existir esa excitación por parte de los elementos polo-dipolo, puede condicionar principalmente que ya regrese a un estado de relajación o denominado a un estado fundamental, donde no necesariamente está interactuando la corriente polar o apolar y está ocasionando una excitación. Ok. Vamos con las transferencias de energía. Las transferencias de energía es la manera como vamos a interactuar parte de las temperaturas corporales. Aquí también se va a ver mucho reflejado en la parte de crioterapia y termoterapia. Lo que habíamos visto aquí de excitación molecular, esto lo podemos ver tanto en electroterapia como ultrasonido o láser, ¿sale? Transferencia de calor. Los mecanismos de transferencia de energía son los procesos por los cuales se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. ¿Cómo? Dentro de su día a día, por ejemplo, tenemos elementos con los cuales van a interactuar, los cuales tienen una temperatura totalmente diferente y va a llegar un momento en el cual existe una transferencia de energía de un ambiente mucho más cálido a uno mucho más frío, ¿sale? El frío no va a estar cediendo energía porque simplemente esa energía se encuentra con poco movimiento y no lo va a brindar hacia el elemento más caliente, sino en contrariedad, el elemento que tenga más calor va a estar cediendo calor hacia el elemento más frío. Dentro de los aspectos de fisioterapia, esto principalmente lo van a ver al aplicar, por ejemplo, una compresa caliente, ¿sale? Tenemos un elemento térmico donde se encuentra a mayor temperatura y tenemos una interacción biológica, Trabando Se otra está vez. trabando, la cual profe. es un cuerpo humano y cuando con el cuerpo humano tiene mayor energía. ¿Cuál? Se está trabando, profe. Traba. ¿Ya la escucho mejor? Sí. ¿Sí escucha bien? Sí, profe.
Entonces, dentro de la compresa y el paciente, ¿cuál elemento está más caliente? ¿La compresa? Así es. Entonces, ¿cuál va a ceder energía? ¿La compresa? Exactamente. Si estamos hablando de la transferencia de calor, esta transferencia de calor principalmente va a ceder por parte de la compresa. El cuerpo humano no le va a ceder más calor a la compresa y la compresa se va a volver más caliente, no puede ser, ¿sí? Esta transferencia va a estar inducida principalmente por el cuerpo más caliente hacia el agente biológico y va a llegar un momento en que esta transferencia va a ser adecuada y el cuerpo humano va a generar una sensación térmica mucho más elevada que va a ser similar a la de la compresa por un breve momento, ¿vale? El calor se va a transferir mediante la convección, radiación o conducción, aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa, fundamentalmente por conducción. El agua de una cacerola situada sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección y la tierra recibe el calor del sol casi exclusivamente por medio de radiación. En lo que es los elementos de fisioterapia, tenemos elementos los cuales van a transferir calor por medio de estos tres elementos: convección, radiación y conducción. ¿Cuáles ejemplos se les pueden ocurrir aparte de la compresa que puede interactuar con el cambio calórico entre cuerpos? Por ejemplo, helioterapia con radiación, ya que nos comenta que el calor lo recibe la Tierra. Entonces, helioterapia nos menciona eso, ¿no? Que los primeros rayos del sol hacia el cuerpo humano. Ok, entonces dentro de terapia tú me hablarías parte de lo que es la helioterapia, los baños de sol. Sí. Los Profe, baños de... Otro elemento. también podría ser lo de la lámpara de luz roja. Lámpara de rayos infrarrojos, ¿vale? Ahí tenemos dos ejemplos de radiación, por convección y conducción. Con vapor, profe. ¿Eh? Con vapor. Ok, aquí tal vez no está ese de con vapor, pero ese es por medio de evaporación. También existe esa transferencia de energía por medio de evaporación. ¿Qué más? Disculpe, y en cuanto a convención, ¿podría ser una compresa fría? Aunque no se genera calor, pero nos menciona que va hacia el cuerpo transferir algo, ¿no? En este caso va a ser frío. O forzosamente en convección es calor. No. Todo lo que, no, tanto calor como frío, estos tres elementos los mantiene presentes. Convección, radiación y conducción siempre van a estar en los elementos térmicos frío o calor, ¿sale? Pero en la compresa no sería por medio de convección. Ese sería por parte de conducción. Lo que son compresas, tanto frías como calientes, van por medio de conducción. ¿Convección qué sería? Los electros. No, electrodos no. Y aún así, las corrientes que generen calor están en conducción. ¿Convección qué sería? Ya tenemos evaporación, ya tenemos radiación, ya tenemos conducción. Uno de convección. ¿Qué dijo que se refería al método de convección? ¿Mandé? ¿Qué dijo que cómo era el método de convección? Bueno, ¿de qué trata? Aquí menciona, tomen en referencia el ejemplo que dice que una cacerola situada por un quemador que la calienta obviamente a grandes temperaturas. Estamos hablando principalmente de la convección, va a ser una transferencia de calor por un medio circulante.
¿Cuáles podrían ser medios circulantes dentro de una práctica terapéutica? Las manos, profe. Sigue siendo conducción. ¿Podría ser un ultrasonido? Sigue siendo conducción. Por ejemplo, una pistola de percusión. Esa no genera intercambio de calor. Esa nada más. Ah, ok, perdón. ¿Tanque terapéutico en dónde entraría? Exactamente, el tanque terapéutico. Es un medio circulante donde nosotros vamos a envolvernos de obviamente un agua a una temperatura a un elemento biológico de otra temperatura diferente. Lo que es aplicaciones de hidroterapia o de parafina o fluidoterapia se encuentran mucho dentro de la parte de la convección. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre convección y conducción? Que uno es la colisión de dos moléculas entre uno más caliente que el otro, pero no tiene un medio circulante, nada más se coloca de una forma superficial. Y la convección, principalmente el medio circulante, también puede ser la evaporación porque genera un entorno muy caliente alrededor de todo el segmento, ¿sale? Y el agua también lo genera como lo que es la parafina. Entonces, nuestro medio de circulación podría ser el vapor. El vapor, el agua, la parafina, algo que envuelva todo el segmento que nosotros queremos trabajar. Gracias. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Energía dinámica de los sistemas biológicos. Vamos a ver algunos unos conceptos físicos fundamentales de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión, volumen de los sistemas físicos a nivel del macroscopio. ¿Sí? ¿Para qué nos interesa a nosotros saber parte de lo que es la termodinámica en cuestión de estos tres aspectos: temperatura, presión y volumen? ¿Para qué? Para una buena dosificación. Exactamente, ¿sale? Conociendo elementos físicos con los cuales nosotros podemos interactuar, vamos a conocer los efectos fisiológicos de cada uno de los agentes físicos, y la dosificación que nos va a permitir va a ser mucho más exacta y van a poder errar cada vez mucho menos. Dentro de esto vamos a tener algunos tipos de sistemas. El sistema aislado es aquel que no puede intercambiar materia en energía en su entorno. Un sistema cerrado es aquel que solo puede intercambiar energía con un entorno cerrado, pero no materia. Y un sistema abierto es aquel que puede intercambiar materia y energía con su entorno. De todos los tipos de interacciones que nosotros vamos a tener, existen algunos que van a interactuar brevemente con un huésped o un agente biológico, que van a ceder algunos cambios de temperatura, y otros que simplemente no van a tener un efecto de intercambio, sino tal vez una aceleración metabólica. ¿Cómo puede ser? Dentro del intercambio que se puede generar de energías, sabemos que principalmente la energía térmica, ya tanto sea como frío o calor, van a causar alteraciones dentro de los organismos y van a dejar una sensación dentro del aspecto biológico que viene siendo nuestro paciente, con un aumento o disminución de la misma. Tenemos unos en los cuales no va a haber una interacción de energía y no se va a quedar una sensación biológica sobre el paciente, como lo puede ser la aplicación de láser o corrientes microcorrientes, las cuales la interacción es a nivel celular y la única energía que se deposita es a nivel de la mitocondria. Fuera de ella no se va a ver un efecto fisiológico en cuanto a la temperatura corporal. Y que nada más es de una manera momentánea, como son las corrientes eléctricas o el ultrasonido o los sistemas de cavitación. ¿Sí? Sistema termodinámico. Es un sistema macroscópico cuyas características microscópicas, la posición, la velocidad de las partículas en cada instante, es inaccesible, y donde solo son accesibles sus características estadísticas. Cualquier sistema que muestre un conjunto de variables identificables tiene un estado termodinámico.
ya sea que esté o no en equilibrio. Denominamos un estado de equilibrio de un sistema cuando las variables microscópicas presión, volumen, el estado de equilibrio es dinámico en el sentido de que los constituyen los sistemas que se mueven continuamente. Dentro del mismo, no sé si lo había comentado en algún momento con ustedes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? sí, profe. Ok. Dentro del organismo, ya les había mencionado anteriormente, creo que sí o creo que no, el cuerpo siempre tiene un equilibrio dentro de su mismo organismo. Obviamente los desequilibrios van a generar a futuro patologías o condiciones especiales dentro de ciertas estructuras. Nosotros tenemos un equilibrio tanto por presión, volumen, temperatura dentro del mismo, en el cual hay aparatos y sistemas los cuales lo están regulando. Aparatos y sistemas como lo es el corazón, como es el flujo sanguíneo, como lo es el bulbo raquídeo, los órganos y los sistemas que lo componen. Dentro de la presión existen dos tipos de presiones, una presión hidrostática y una presión osmótica. La presión hidrostática va a ser toda aquella que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos o que contienen un tipo de líquido y que van a generar una cierta presión hacia las partes, hacia las paredes de los sistemas lisos, que quiere decir las venas, el corazón, las vísceras, ¿sí? Tienen una presión hidrostática la cual va a generar un elemento de contención. Y por fuera de este sistema, por fuera de estas venas, arterias y órganos, existe un sistema de presión osmótica, una presión osmótica, la cual va a luchar en contra de la presión hidrostática, que quiere decir que una se va a encontrar en la parte de la pared visceral y la otra se va a encontrar en la otra pared y va a contrarrestar la fuerza de la presión hidrostática para que exista un equilibrio. Existen perfusiones en las cuales pueden, por volumen, pueden salir ciertas sustancias dentro de las paredes intravasculares, puede que exista, pero la presión osmótica va a intentar regresar toda esa cantidad de flujo que se perdió otra vez de regreso, para que exista un balance. La temperatura siempre va a estar normada. ¿Cuáles son los elementos que norman la temperatura en el cuerpo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes regulan la temperatura en el organismo? El hipotálamo. Hipotálamo, ¿qué más? ¿Qué más? Salimos de este enlace y regresamos con ¿qué más? ¿Sale? Sí, profe.
su short stop. Dale. Entonces, ¿quiénes son los elementos termorreguladores dentro del cuerpo? ¿Dónde? ¿Quiénes son? El hipotálamo. Hipotálamo, ¿qué más? ¿Podría ser la piel? La piel también, por el sistema excretor a nivel del sudor, glándulas sudoríparas también, ¿qué más? La sangre también, ahorita lo vamos a ver en la relación de colisión de moléculas y movimiento. ¿Qué más? ¿Vale? Y el bulbo raquídeo es un principal regulador de la temperatura. Por eso es que en pacientes de lesión medular, cuando existe una lesión por arriba por abajo de C3, de C4, genera alteraciones en la temperatura. ¿Cómo dijo, profe? El bulbo raquídeo, ¿sí? ¿Con P? ¿Eh? ¿Con P? ¿Bulbo raquídeo? Ajá. ¿O con B? Pues con B, bulbo. Es que no la escuché bien. No, ahora pulpo raquídeo, ¿no? ¿De dónde? ¿Sale? Algunos pacientes que llegan a sufrir esas lesiones, después llegan a crear lo que se llama disreflexia autonómica. Es la alteración principalmente de los sistemas regulatorios de la temperatura que causa variaciones en la frecuencia cardíaca, en la temperatura, en la presión osmótica e hidrostática dentro del cuerpo. ¿Vale? Pero vamos ahorita con lo que comentaron de la presión, del flujo sanguíneo. La temperatura. Los átomos se mueven a la misma velocidad, ¿sí? Esto significa, ¿escucha bien? Se trabaja. Esto significa que hay un rango de energía en movimiento, cinética. Todo lo que nosotros consideremos dentro de cualquier aspecto biológico como movimiento tiene que generar algún tipo de cambio en la temperatura que se maneje. En un gas, por ejemplo, las moléculas se mueven en direcciones aleatorias y diferentes velocidades. Algunas se mueven más rápido que otras, ¿sale? Y en un elemento líquido, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa en un elemento líquido? Es más lento, ¿no? Es más lento y es uniforme, ¿sale? Dependiendo siempre el medio que le esté rodeando, ¿sí? La temperatura es una medida de calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Como lo que medimos en su movimiento medio. Las temperaturas no dependen de un número de partículas de un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño. A menudo pensamos que el calor y la temperatura son lo mismo, sin embargo, este no es el caso. La temperatura y el calor están relacionados entre sí, pero sin conceptos diferentes. El calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de energía molecular media, ¿sí? Cuando hablamos de calor, principalmente vamos a estarnos enfocando en un sistema en el cual ya sobrepasa los límites del umbral de la temperatura a veces corporal, ¿sale? Cuando empezamos a tal vez sentir una temperatura diferente a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Por eso dice que es la energía total de movimiento molecular. Cuando ya existió una generación de movimiento, con el hecho de generar un movimiento de dedos, de extremidades, hay un calor en específico que se maneja. Y la temperatura es una medida por la cual para nosotros es algo objetivo y es algo que puede ser cuantificable, ¿sí? Ustedes pueden mencionar que haya un aumento de calor, pero sin la necesidad de decir la medida exacta.
Y para condicionar una medida exacta, tenemos unos elementos de medición los cuales nos ayudan, a determinar cuál es la temperatura que ese segmento está proporcionando. Y a la larga, o dentro de los aspectos médicos, eso lo vuelve objetivo y hace que podamos plasmarlo en un documento, ¿sí? El calor, entonces, es algo que no podemos cuantificar, ¿sale? Pero que habla del movimiento molecular de diferentes sustancias o sistemas musculares, gas, líquido, ¿sale? Y la temperatura va a ser una referencia o una medida ya objetiva y tangible con la cual podemos realizar una medición, ¿sale? Profe, ¿Vamos bien? profe, Mandé. entonces el calor se podría identificar como, por ejemplo, el calor que siente cada una de las personas, porque va a ser diferente, ¿no? No se va a poder medir para cada una de las Sí, personas. el calor, Diferente, ¿no? el calor principalmente lo vas a medir, vamos a la fisioterapia, ¿no? El calor va a aumentar cuando tú utilizas un agente térmico, porque hay un intercambio molecular, hay un intercambio de temperaturas, ¿sale? En la cual un elemento va a tener más y el otro va a tener menos, y esta colisión va a hacer que ceda. Entonces el calor va a variar en la superficie del agente biológico. Pero si tú quieres medirlo, tienes un elemento de medición en el cual te va a decir a qué temperatura se encuentra. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento de medición? ¿Un termómetro de mercurio? ¿Cuál es el elemento de medición? Termómetro de mercurio. El termómetro, el que quieran, ¿no? El de mercurio, el digital, el que ustedes gusten, ¿sale? Y tal vez con lo que mencionas el movimiento. Todos tenemos una temperatura orgánica diferente. Una interna, que puede estar variando entre los 36.3, 36.5 hasta 37, dependiendo de la actividad física, de la cantidad de movimiento muscular y movimiento vascular que se genera dentro del organismo, y tenemos otra temperatura diferente a nivel de la piel, ¿sí? No son temperaturas similares. ¿Por qué? Porque en la parte de la piel ya tenemos un sistema de sudor, ya tenemos vellosidades que nos ayudan a estar eliminando el calor, ¿sí? Y puede bajar de entre 3 a 7 grados dependiendo de las actividades que nosotros hagamos. Hay personas que sudan mucho más, que van a estar mucho más termorregulados que otras, ¿sí? Va a condicionar mucho las presiones arteriales, la frecuencia cardíaca, las actividades que cada uno realice, el movimiento que se genera en los órganos y sistemas de cada uno de nosotros puede ser totalmente independiente. Quiere decir que el calor y el intercambio de energía que se genera en nuestro organismo puede ser diferente de uno de otro. Y si queremos medirlo en algún momento, pues tenemos elementos para poder hacer. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profe, gracias. Sale, chicos, pues terminamos aquí porque nada más tenemos una hora. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente y continuamos con temperatura. ¿Sale? Nos vemos, profe. ¿Sale? Cuídense todos. Un saludo. Gracias, profe. Igualmente, cuídese. Igualmente, buen día. Dale, buen día. Bye.